¿Sabías que podés tener el mejor perfil para el puesto? Pero si mandaste el CV en el momento, en el tiempo y de la forma equivocada, no te van a llamar. Hola, soy Mariela Pasarelli y en esta serie de videos te quiero contar cómo es una búsqueda laboral. Empecemos. Ya armé mi CV, ya me postulé, ya lo envié, ya filtró el reclutador mi currículum y está en uno de los primeros puestos, generó interés y me llamaron. Es acá donde viene el tercer paso de toda esta búsqueda laboral, que es la entrevista. Ten en cuenta que es sumamente importante que conozcas tu CV y que sepas de qué vas a hablar. Por eso te recomiendo que puedas practicar y que puedas en tu casa ensayar cómo lo vas a decir, de qué forma, en qué orden, para no marearte y para focalizar en lo más importante. Arrancar siempre de la última experiencia que tuviste, que es lo más relevante, y de ahí anda un poco para atrás para poder contar tu trayectoria. No arranques del 1900 cuando estabas trabajando si por ahí incluso esa experiencia laboral no es la que hace ni la que marca la diferencia para este empleo en el que vos te postulaste. Nosotros ya logramos el primer objetivo. El primer objetivo era que el reclutador nos mire, encuentre interés en nuestro currículum y nos llame. Bueno, ahora es nuestro momento de brillar. Por eso no improvises, anda preparado. Algo que suelen preguntar mucho y que seguramente te habrá pasado es que preguntan por las fortalezas y por las debilidades. En líneas generales, las fortalezas las decimos muy rápido, pero las debilidades no. Esas fortalezas, en primer lugar, está bueno que sean acorde al ámbito laboral en el que yo estoy, acorde a mi rol. Por ahí una fortaleza es el deporte, cocinar, pero la realidad es que estoy en una entrevista laboral, por eso es importante que a la hora de contar mis fortalezas, estas fortalezas estén abocadas a mi perfil profesional. Y por otro lado, en lo que respecta a las debilidades, es lo que más nos cuesta contar, es lo que más nos cuesta decir, y de hecho cuando nos preguntan nos quedamos pensando y no sabemos qué decir. Y terminamos diciendo la impuntualidad, la desorganización, la falta de proactividad, y ahí es donde esto se empieza a complicar. Por eso te recomiendo que vayas preparado. No mientas sobre tus fortalezas y debilidades, pero pensalas bien y trabajalas bien. Siempre es importante contar cuáles son nuestras debilidades, que estén acorde al ámbito laboral, pero también que sean debilidades que vos puedas estar trabajando. Por ejemplo, no es lo mismo decir una debilidad es que no sé usar Excel, no sé usar Word, no tengo mucha experiencia en Word y Excel, no tengo un nivel avanzado en Word y Excel, y quedarte ahí, a decir no tengo un nivel avanzado de Word y Excel, pero estoy realizando un curso ya hace 3 meses o ya me inscribí a un curso para el mes que viene o para tal mes en donde voy a estar aprendiendo un poco más sobre estas herramientas. Ahí estoy demostrando que tengo interés en mi desarrollo profesional y que estoy trabajando en estas debilidades que le estoy contando a esta persona. Es cuestión de inventar mis fortalezas y mis debilidades, porque cuando ingresamos al trabajo es cuando realmente se va a ver cómo estamos trabajando y si realmente todo eso que contamos es verdad o no. Y después ten en cuenta el vestido acorde a la situación, acorde al rol, acorde obviamente al contexto y al ámbito de una entrevista laboral. Ten en cuenta llevar tu currículum, si es por ejemplo de forma presencial, a veces suma porque el reclutador puede no tenerlo impreso, pasa muchas veces, y si tenés tu currículum a mano, mucho mejor. Y algo que suma mucho valor es indaga un poco acerca de la empresa a la que te estás postulando. Esto genera una conversación y un ida y vuelta mucho más fluido, incluso también a vos te va a permitir hacer preguntas a la otra persona sobre las dudas que tengas en cuanto a la entrevista. Cuando nosotros entramos a un trabajo, establecemos un contrato psicológico, ¿sí? Ese contrato psicológico son las expectativas que la empresa tiene en cuanto a mi persona, pero también son las expectativas que yo tengo en cuanto a esa empresa. Y esto es algo que muy pocos nos enseñan. A veces uno se adapta a todo lo que la empresa me propone, a la poca información que me ofrece, y la realidad es que también está bueno que vos puedas posicionarte en esa entrevista desde un lugar activo, desde un lugar proactivo, en donde vos también estás eligiendo a tu empleador. Entonces, si buscas sobre esta empresa vas a poder o te va a permitir hacer más preguntas o sacarte las dudas que tengas en la entrevista. Y entre otras cuestiones que nos trajo la pandemia fueron las entrevistas virtuales, que hoy es una gran opción que ofrecen las empresas a la hora de entrevistar. Y acá ten en cuenta de prepararte como si estuvieras en una entrevista presencial, teniendo en cuenta todas las cuestiones de una entrevista presencial e incluso sumándole toda la cuestión de la virtualidad. Encende la cámara, asegúrate de tener buena conexión a internet, un buen micrófono y estar en un ambiente libre de ruidos. Ten en cuenta que la forma en que te presentes, incluso en una entrevista virtual, le va a dar muchísima información a quien esté del otro lado entrevistándote.
Dentro de este contrato psicológico también está la cuestión de la remuneración. Por eso es importante que te sientas cómodo o cómoda con la remuneración que vas a solicitar y que te van a brindar por el trabajo que vas a ofrecer. Muchas veces preguntan o consultan cuál es tu remuneración pretendida y hay muchas respuestas como: la verdad es que no tengo una remuneración pretendida. En líneas generales puede pasar que si tenían un valor promedio te ofrezcan mucho menos, porque obviamente no hay interés respecto a este tema, o puede pasar que realmente valoren tu perfil y muchas empresas te ofrezcan más incluso de lo que vos pidas. Si no tenés una franja salarial para especificar en la entrevista, puedas realmente comentar que estás escuchando propuestas. Esto da la pauta de que en la empresa te puedan contar a vos qué es lo que están ofreciendo por ese rol. Y si querés ir un poco más preparado, también podés buscar cuánto están pagando por ese rol, por la cantidad de horas que vas a cumplir, y eso te puede llegar a dar un estimado para que vos puedas negociar. Porque uno de los errores que cometemos es que dejamos la remuneración como algo no tan importante, y la realidad es que es parte de finalizar esta negociación y esta entrevista laboral. Algo que yo hice y me sirvió mucho fue siempre tener un currículum en mi casa a mano, en donde me anotaba todo lo que iba surgiendo en las entrevistas, todas las cosas que me iba acordando y que no las tenía en el currículum, todo lo que sabía que no me podía olvidar en una futura entrevista para decir porque había sumado valor, e incluso todas las cosas que no suman valor en una entrevista. Y eso me lo iba anotando. O por ejemplo, que me preguntaban, cuáles son las preguntas que suelen hacer en todas las entrevistas y que no lo estaba teniendo en cuenta. Toda entrevista es un proceso de aprendizaje. Por ende, si no te llamaron, no te quedes con que tu perfil no es lo suficientemente importante o interesante o bueno. Pensá que hay infinidad de empresas y que también nuestro perfil a veces aplica para algunas empresas, a veces no, y que también tiene que ver mucho con quién esté del otro lado y la subjetividad de quien me está entrevistando. Entonces ahí empodérate. Tenés mucho para dar, seguramente tengas mucho valor para ofrecer. No te quedes con el no de la primera entrevista, no te quedes con el no de 2, 3, 4 entrevistas. Seguí buscando porque podés encontrar lo que estás buscando. Si te interesa saber más sobre este tema, anda a las listas de reproducción de mi perfil. Te dejo el link en la descripción. Si te gustó y te sirvió este video, te pido que te suscribas. Es totalmente gratis y me ayudas a mí a seguir creciendo y seguir publicando contenido como este. Nos vemos en un próximo video.